Vamos a resolver una integral inmediata que involucra a la variable en una raíz. En este caso, tenemos la raíz cuadrada de la variable x. No tenemos una regla, una fórmula de integral inmediata que resuelva a la variable con raíz, pero podemos preparar a la expresión a integrar con un equivalente del cual sí tengamos una regla para resolverlo. Vamos a recordarles que la integral de la raíz de una variable en este formato, es decir, el radical m y el exponente n, es el equivalente a convertirla en un exponente en este formato. Es decir, podemos aplicar que la raíz se convierta en un exponente y de ahí podríamos resolverlo. Por lo tanto, si aplicamos esta regla, podríamos también afirmar que es lo mismo la integral de x de la raíz de x como la integral de x a la 1 medio. ¿Por qué 1 medio? Bueno, porque recordemos que el exponente que no escribimos en la variable siempre es 1 y el radical que regularmente no anotamos en una raíz siempre es 2. Por esa razón podríamos convertirla como la integral de x a la 1 medio. Y ahora, al ser la variable con exponente, aplicaríamos la regla de x a la n, que recordándola es la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante, ¿no? Es algo que ya veníamos practicando en anteriores temas. Vamos a poner en práctica esta situación. Entonces, la integral de x a la 1 medio es igual a x a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 más la constante. También al aplicar la operación hay que recordar que x a la 1 medio más 1 significa sumarle un entero, y en este caso, como el exponente está en fracción, podríamos pensar que estamos realizando una operación entre dos fracciones si hacemos que el entero 1 sea o se convierta en el equivalente a medios como está expresado en el exponente. Por lo tanto, es lo mismo decir x a la 1 medio más, y el equivalente del entero en mitades es 2 medios. Lo mismo sería en el denominador, que es 1 medio más 2 medios más la constante. Eso es lo que va a suceder cada vez que tengamos que aplicar la regla del exponente más 1 cuando tengamos un exponente con fracción. Obviamente, dependiendo del denominador que hay en la fracción en el exponente, es la conversión que haremos del entero. En este caso son mitades y por eso equivalente también el entero en mitades. Bien, aplicaremos entonces el proceso de solución, y esto sería igual a sumar el entero, la fracción 1 medio más 2 medios, es decir, sumaríamos 3 medios.
dividido entre lo mismo, 1 medio más 2 medios son 3 medios, más la constante. No la hemos concluido puesto que no es conveniente dejar el resultado en una expresión que involucra una doble fracción o un entero entre una fracción o lo que suceda en este caso. Para simplificar y dar una respuesta óptima, vamos a recordar que la variable x aquí tiene un coeficiente. Cuando no lo escribimos, ese coeficiente es el 1. El 1 va a dividir a 3 medios, ¿sí? Pero para que suene más simple de verse, al menos de ejemplificarse, vamos a hacer que ese 1 se escriba como una fracción. El 1 o el entero, cuando lo queremos ver como una fracción, simplemente le agregamos al denominador la unidad. Entonces el 1 con denominador 1 sigue siendo 1. Eso es lo que vamos a imaginar o a escribir, si así lo deseamos, y se va a dividir entre 3 medios. ¿Por qué lo hago así? Para ejemplificarlo, pero también para poder aplicar esta regla que divide dos fracciones, que indica que podemos multiplicar el numerador de la fracción de arriba o el valor más alto de los involucrados, los podemos multiplicar por el valor más bajo, en este caso 1 y 2, y también podríamos multiplicar los dos valores que están en el medio, ¿no? Entonces, si aplicamos la regla 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, por lo tanto, un entero sobre 3 medios es el equivalente a 2 tercios. Sucede que cuando mi fracción es el entero en el numerador, pues al hacer la aplicación o la multiplicación, lo que se hicieron fue invertir los elementos de la fracción del denominador. Este 3 medios se hizo 2 tercios. Y así tendríamos una respuesta óptima o mejor respuesta que como originalmente la habíamos dejado. Esta sería una forma de solución al tema del uso de la variable con raíz. Pero también puede ser necesario que regresemos la expresión a la forma en la cual fue presentado inicialmente, en este caso en raíces. Pues podríamos aplicar la regla opuesta, ¿no? Es decir, si x radical con radical m de x a la n es igual a x a la n entre m, pues de orden la igualdad se da en ambos sentidos. Podríamos regresar x elevado a la n sobre m a lo que sería su equivalente en raíz y podríamos entonces dar una solución que diga que también es lo mismo 2 tercios de la variable x, pero en este caso el radical m, este 2 que tenemos aquí en el exponente, lo podremos agregar como el radical de la raíz. Aquí es un 2, regularmente no se escribe cuando es el radical 2, raíz cuadrada, y el exponente n, en este caso va a ser el numerador 3 del exponente 3 medios. Entonces aquí podríamos decir 3. 2 tercios de la raíz cuadrada de x cúbica más la constante sería la solución si tenemos que regresar nuestro resultado a raíz como originalmente se había iniciado. Esto va a depender de
pues algunas reglas que se te den o se te indiquen como procesos de solución o recomendaciones, dependiendo de la forma en que te pidan resolverlo, pero estas dos formas son equivalentes